Buenos días, hermanos. No más que esto no es un bar. Yo no soy ya para allá. Pues es bueno, y creo que nos gusta, ¿verdad? Cantar himnos de Navidad. En un tiempo de favoritos esta mañana. Nosotros tenemos otro tiempo de favoritos. Y nos gusta cantar estos himnos. Pero siento que también nos gusta cantar los himnos de Semana Santa. Himnos que nos recuerdan de la resurrección de Cristo. Es bonito recordar cómo Cristo nació y se humanó en esta tierra. Y lo hacemos más vívidamente estos días de Navidad. Pues somos días 23. Hemos visto que el fin del mundo no llegó. Y que seguimos adelante. Y que el Señor tiene su tiempo. Y cada momento, cada cosa tiene su momento. Y el fin del mundo vendrá cuando Dios quiera, no cuando lo digan otros. Y es cierto que nadie sabe cuándo va a venir. ¿Cuándo va a venir el Señor? Y sí que después se pueden cortar mil años. Y después sí que será el fin del mundo, como lo conocemos, hasta que el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva. Pero ciertamente estamos en días de Navidad y vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 20 versículos. Quizás os han seguido en casa estos días, queriendo introducirte mejor en estas fechas, más que con las luces de Navidad de la calle, o los anuncios de regalos, o la televisión, o todas las compras que solemos hacer estos días, los preparativos, las cenas, todo lo que envuelve, y buscamos en la palabra del Señor qué es lo que sucedió y por qué celebramos la Navidad. Vamos a leer Lucas capítulo 2, vamos a leer los primeros 20 versículos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Y vamos a saltar ahora hasta el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. El
primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitado la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pues son dos pasajes bien diferentes, pero dos pasajes claves en la historia de la Iglesia. Y no sé si aquí podríamos hacer un pequeño debate. A ver cuál de estos dos eventos es el más importante de los dos. ¿El nacimiento de Cristo o la resurrección de Cristo y su ascensión? No podría ser sin el otro. ¿Votaciones a uno? ¿Votaciones al otro? Los dos. Los dos, muy bien. Teólogos. Ya sabéis toda la respuesta. Ciertamente. Ninguno de los, o sea, no podemos escoger a uno de los dos si tuviéramos que escoger a uno de los dos. Porque tan importante es el nacimiento de Cristo, que Él se humanó como uno de nosotros. Igual que uno de nosotros, y nació siendo un bebé, un bebito, ahí tierno, indefenso, nació ahí con los deditos lilas de la presión de salir, como cualquiera de nosotros hemos salido. Y allí María lo volvió en pañales y lo puso en un pesebre. Y cantábamos antes en el himno que extraño bullicio despierta al Señor. No hemos cantado la vaca, no, quitado eso ya. Y extraño bullicio. No sabemos qué es lo que habría, pero sí que habría mucho bullicio. Los pastores ahí mirando, sorprendidos. Quizás alguno más que se acercó, quizás habría algún animal allí, alguna oveja. Todos allí mirando a ver qué es lo que estaba sucediendo allí. Había un bebé. Un bebé como cualquier otro de los que pudiera haber en toda la tierra de Israel. Pero ese bebé había sido anunciado anteriormente por los ángeles en el cielo. Por eso habían ido allí los pastores, para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y los ángeles le dijeron: y hallaréis al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. Allí estaba ese bebé. Y después, más adelante, hemos leído en Juan, la resurrección de Cristo. No lo hemos leído, pero después no se quedó aquí en la tierra, sino que ascendió a los cielos. Y hace un par de semanas, cuando estabais en el campamento de los jóvenes, estábamos meditando en ese aspecto. El Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos. No se quedó aquí, porque muchos fueron resucitados. Bueno, muchos, unos cuantos, fueron resucitados por profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo habían resucitado, por ejemplo, Elías, al hijo de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Pero ese muchacho, un día se supone que se hizo mayor y se murió otra vez. No quedó sin morirse. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro, tampoco no leemos que él viviera eternamente y no está aquí entre nosotros, sino que un día murió también. Y incluso los fariseos se habían acordado de la muerte de Lázaro, por el testimonio viviente que era, de que él había muerto y Jesús lo había resucitado. Pero todos ellos, aunque en un momento fueron resucitados, murieron otra vez. Pero Jesús no murió más. Dio una vez su vida por los pecados de todos y resucitó. Y no volvió a vivir una vida tranquila, normal, como si viviésemos una historia, y vivieron felices, y ahí, puntos suspensivos. No. Resucitó y ascendió a los cielos. Él tenía todavía algo que cumplir, que había dicho a sus discípulos en Juan 14, ¿os acordáis? Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y también en Juan 15 les digo: os conviene que yo me vaya. Si me fuero, os enviaré a otro consolador, al Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiera resucitado?
Si Jesús no hubiera muerto y resucitado y ascendido a los cielos, ese nacimiento de ese bebé, por muy impresionante que fue esa proclamación de ese nacimiento, no serviría para nada. No serviría para nada. ¿De qué nos sirve quedarnos con la historia de Belén si no creemos en lo que sucedió después en la cruz del Calvario y en ese sepulcro vacío después? Claro, es muy fácil, o es más cómodo, pienso, creer y recordar el nacimiento de ese bebé. Es un bebé indefenso, tierno, no habla nada acerca de nosotros, que tengamos que hacer algo, sino que alguien se humilló por nosotros. Es muy fácil pensar, es más agradable pensar en que alguien se humilla por nosotros. Leemos en Filipenses 2 la humillación de Cristo, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que el Dios Todopoderoso, el creador de todo el universo, vino a ese pesebre. Y cuando en el Antiguo Testamento leemos de que no hay morada en la cual Dios pueda caber, que pueda hacer del hombre, refiriéndose al templo de Salomón, tan majestuoso que era, aunque Dios allí puso su gloria, pero él cupo en esa cuna, en esa humilde cuna. Con eso, no sé si vemos que a José le dio tiempo de hacer una cuna o juntó un montón de paja y allí puso a su hijito. Y allí estaba el Señor, Dios Todopoderoso. Y quizás es más cómodo, ¿no?, pensar en esa humillación de Dios, o si la gente no cree en Dios, de ese bebé que está allí indefenso en esa cunita, y tenemos que ir nosotros a adorarle, porque el pobrecito no puede moverse. Y quizás es más cómodo pensarlo así, que pensar en el Jesús resucitado y victorioso, que ha pagado el precio de nuestro castigo en su cuerpo en esa cruz del Calvario, y que la muerte no pudo retenerlo, sino que resucitó de los muertos y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Qué sitio tan glorioso donde está. Está allí omnipotente, omnipresente y omnisciente, al lado de Dios Padre. Ahora está intercediendo por nosotros, pero con la promesa de que un día volverá a buscarnos. Ahí está todo el plan de la salvación del hombre. Primeramente con el nacimiento de Cristo en Belén, y después con su muerte y resurrección, y después ascensión a los cielos. Así que me gustaría ver en estos dos puntos que hemos visto, que hemos mencionado, su nacimiento y su resurrección y ascensión, lo que nos habla, lo que nos refiere cada uno de ellos. Primeramente, en su nacimiento, en el nacimiento de Jesús, podemos ver, nos recuerda que el hombre necesita salvación. El nacimiento de Cristo nos anuncia que el hombre necesita salvación. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué Dios mandó a Jesús? ¿Por qué tuvo que venir? Para enseñarnos algo que no sabíamos, para enseñarnos el amor, que debemos amarnos unos a otros. Eso tuvo que hacer todo, se tuvo que hacer todo ese proceso. ¿No estaba ya escrito? ¿O no se podía escribir? Tuvo que venir porque necesitábamos salvación. Mirad cómo anuncia a Jesús. En Lucas 2:10 lo hemos leído. El ángel les dijo, no temáis, que os en el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David ¿un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando utilizamos la palabra Salvador, quiere decir que nosotros o alguien necesita algo y esa persona pues lo hace lo que necesita. El diccionario lo define así, la palabra salvar, librar de un riesgo o peligro. Librar de un riesgo o peligro, incluso algo más, poner en seguro. Poner en seguro. Librar de un riesgo o peligro y poner en seguro. Me ha salvado. Me ha salvado la vida. Estaba a punto de ser atropellado y vino alguien por detrás y me apartó. No me empujó para que me atropellara el coche al lado. Eso no es salvarme, simplemente hizo que me atropellara otro coche. No. Me sacó de allí, que estaba en peligro, y me puso en un sitio donde yo estaba seguro. Es lo que hacen los bomberos, ¿verdad? Cuando hay un edificio en llamas. Ahí está todo el edificio en llamas y no te cambian de habitación. No, aquí no pasa nada. Aquí no hay fuego. No, te sacan de allí.
y te ponen a un lugar seguro, te han salvado. Había un peligro que tú corrías, que yo corría, y ahora estás en un lugar donde ya no corremos peligro. Y eso realmente es lo que hizo el Señor Jesucristo. Es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. ¿Por qué iban a llamarle Salvador? Porque necesitábamos salvación. No fue anunciado como un maestro, como un gran escriba, como un gran profeta, sino como el Salvador, porque necesitábamos salvación. También en Mateo capítulo 1, Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. El hombre necesita salvación de Dios, porque el hombre está sumido en pecados. Y en Lucas capítulo 2, otra vez, volviendo donde estábamos, versículo 25, cuando fue presentado Jesús al templo, estaba Simeón y Ana, y en el versículo 30, o el 29, Simeón dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es un Salvador, y no solamente del pueblo de Israel, sino también de los gentiles. Todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Salvación a todos los pueblos de la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo así cumple al máximo la definición de esta palabra que hemos dicho, porque él nos salva. Ciertamente nuestra alma está en peligro, estaba en peligro, nuestra vida corría peligro, el peligro de sufrir en nuestras propias carnes el castigo por culpa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y allí estábamos nosotros, en ese versículo, en ese trozo del versículo. Todos allí incluidos estábamos, los que hemos creído en Cristo. Estábamos allí todos incluidos en aquel momento. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos aquellos que no han creído en el Señor, su vida corre peligro. Peligro de condenación eterna. Un peligro seguro. Un riesgo terrible, pero Jesús nos pone a salvo de ese peligro. Nos salva, es el Salvador. Y nos introduce en la familia cristiana. Y tenemos asegurada nuestra estancia en el cielo. Nuestro libro está escrito en el libro de la vida. Y ya no hay condenación. Hemos pasado de muerte a condenación. Dios sabe realmente bien cuál es la condición del hombre. Y Dios sabe bien cuál es el pecado del hombre. Y leemos en diferentes pasajes, cómo son los pecados del hombre. Pero Dios siempre ha querido el bien del hombre. Y ese es el segundo punto, que nos recuerda el mensaje de la Navidad, del nacimiento de Cristo. Que Dios siempre ha querido el bien del hombre. No quiere su condenación, sino que siempre Dios ha querido, ha buscado, ha deseado bendecir al hombre. Ese fue su propósito al crear al hombre en el huerto del Edén. No lo puso en un desierto, no lo puso en medio del mar. Venga, aprende a nadar y vete a la orilla. No, hizo toda la creación primero y se tomó su tiempo. Y después Dios puso al hombre en el huerto del Edén cuando ya todo estaba finalizado. Cuando ya todo estaba perfecto. Vemos que cada día, al finalizar el día, Dios decía, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, todos y cada uno de los días. Y vio Dios que era bueno. Y al final Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le da el aliento de vida. Lo crea de una forma especial. No vemos que Dios crea de esta misma forma a nada en la creación, sino que por su poder, por la palabra de su poder, Él hacía aparecer las cosas. Pero Dios formó al hombre del mar, del polvo de la tierra, y le dio su aliento de vida.
y lo puso en medio del huerto. Dios plantó un huerto, o sea, aparte de toda la creación estupenda que había, perfecta, preciosa, increíble que había, aparte de todo eso, Dios plantó un huerto, donde puso Dios al hombre, y allí lo hizo habitar. Y desde siempre Dios ha querido bendecir al hombre. Y aquí Dios lo demuestra de esta forma también, que Dios hace nacer a su Hijo, manda a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor así, de esta manera. Él siempre ha querido el bien para el hombre. Y Él quiere que el hombre pueda tener comunión con Él. Ese era el propósito de crear al hombre también. Y Adán y Eva tenían comunión directa con Dios en el huerto del Edén, hasta que el pecado entró y la rompió. Y aquí viene el Señor Jesucristo, naciendo en ese humilde pesebre, mostrando el amor de Dios. En tercer lugar, el nacimiento de Cristo nos habla de que la esperanza del hombre está en Dios, y únicamente en Dios. No está en otro hombre y en otro supuesto Dios, o en alguna religión que el hombre haya creado o se haya sacado de algún sitio. La esperanza del hombre está en Dios. Jesús es el Salvador, es el único Salvador que hay. Y Juan así lo presentaba. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. ¿Cuántas y cuántas sistemas religiosos han podido crear a lo largo de la historia? Y hay gente que buscando la paz, buscando en principio su paz interior, pero en realidad buscaban la paz con Dios, con el Creador, han creado sistemas religiosos y maneras de hacer las cosas. Y hay gente pues, que se ha dado para no hacer nada, por ejemplo, o sea, no tener nada, ninguna posesión de la tierra. Vivir con lo imprescindible. Y han intentado vivir de esa forma toda su vida, desechando todo lo que es, y no estoy hablando de ahora mismo, en el siglo XXI, sino de hace muchos siglos, que también mucha gente intentaba y creía que la vida debía ser así, despojándose de los placeres del mundo, de los placeres de la carne. Y vivían así y martirizaban su cuerpo pensando que de alguna forma podrían llegar a tener comunión con el Creador, con aquello que si existía, regía el universo. O han intentado hacer muchas grandes obras por un Dios, o obras por el ser humano, unos por otros, pensando e intentando llegar a algún sitio y buscando su paz, su propia paz espiritual, que no pueden encontrar, porque primero debemos encontrar nuestra paz en Dios. Y Dios es la única esperanza para el hombre. Es la esperanza para el hombre. Y hoy en día sigue siendo la esperanza para el hombre. No hay otra. Hoy en día se toma la Biblia como superstición o como una reliquia, como leyendas del pasado que deberían de desaparecer. Y la tecnología ha suplantado a Dios. Ha suplantado el lugar en el que Dios debe estar, en el corazón del hombre. Y estaba pensando antes, cuando estábamos cantando acerca del nacimiento de Cristo, cuando los pastores vieron los ángeles en el cielo, se quedaron asombrados, maravillados de lo que estaban viendo. Nosotros también nos quedaríamos, supongo, cualquiera se quedaría. Pero más en aquella época que no estaban acostumbrados a ver efectos especiales en la película. Hoy en día vemos una película y se inventan cualquier historia y hacen que parezca real cualquier cosa. Y estamos acostumbrados a ver luces, a ver rayos, a ver historias, y enseguida nos parece normal. Pero que se le aparezca una multitud de las fuerzas celestiales, eso fue impresionante. Y más para esa gente que no había visto nunca nada. Leyendas, cosas de fantasía para los niños, historias del pasado que ya han quedado ahí atrás, ha demostrado que todo eso fue mentira. Aquí está la palabra de Dios todavía y sigue diciendo lo mismo. Y hay muchos otros datos históricos
corroboran que todo esto no se hizo en oculto, que todo esto no pasó en un lugar escondido y nadie más se dio cuenta. Pablo a Agripa en el libro de los Hechos, al final del libro de los Hechos, defendiendo su fe, le estaba diciendo, y yo sé que tú, Agripa, sabes estas cosas porque nada de esto se ha hecho en un rincón, se ha hecho en oculto. Todo esto se ha hecho a la luz de todos, no se ha podido esconder nada de lo que aquí ha pasado, nada de lo que aquí ha ocurrido. Y Dios sigue siendo la esperanza para el hombre. No hay salvación en ningún otro sitio. El hombre necesita un Salvador, y ese es Dios. El Señor Jesucristo es el hombre. Y después también hemos leído acerca de la resurrección y ascensión de Cristo. En primer lugar, nos habla de que Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Y ya hemos visto, ya he mencionado antes, de que nunca antes había sucedido este hecho, de que alguien resucitara y no muriera nunca más. No muriera nunca más. Todo el resto de personas que resucitaron, incluso leemos en los evangelios que cuando el Señor murió y clamó, consumado es, el velo del templo se rasgó, hubieron terremotos y removieron piedras y sepulcros fueron abiertos y algunos que estaban muertos salieron otra vez a la vida y dieron testimonio. Pero después toda esa gente murió otra vez. O no sabemos lo que sucedió, pero esa gente dejó de vivir. Igual que Lázaro, igual que el hijo de la viuda de Sarepta, igual que todos los que el Señor resucitó a lo largo de su ministerio, o algunos de sus discípulos, murieron después. Pero Cristo no. Cristo no murió más. Murió una sola vez por los pecados del hombre y después ascendió a los cielos, donde está ahora sentado a la diestra de Dios. Ciertamente la historia de Cristo, la historia del mundo cambió radicalmente a partir de que Cristo resucitó de los muertos. Primeramente cambió la vida de sus discípulos. Esos discípulos que la noche anterior o a 3 noches anteriores le habían dejado solo, le habían abandonado, incluso Pedro le había traicionado, pero cuando recibieron el Espíritu Santo, que recibieron en Hechos, que el Señor Jesucristo mismo les dijo que Él les enviaría. ¿Os conviene que yo me vaya? ¿Recordáis? Y yo os enviaré el Consolador. Y cuando recibieron el poder de lo alto que el Señor les había prometido, entonces sus vidas cambiaron completamente. Aquellos que antes lo habían traicionado, lo habían dejado solo, no se habían atrevido a dar su vida por el Señor, dieron sus vidas hasta el último suspiro, hasta el último aliento. Y el mundo rige su fecha por ese nacimiento en ese pesebre, porque Cristo resucitó de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, no se regirían nuestras fechas por ese nacimiento. Se regiría por no sé qué fecha. Y no estaríamos viviendo como vivimos ahora, obviamente. Y en 1 Corintios, capítulo 15, bien nos dice el apóstol Pablo, que si Cristo nos resucitó, van en nuestra fe. ¿A qué esperamos? ¿Qué esperamos aquí? Y no nos aseguramos que mañana moriremos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Jesús murió y se quedó en esa cruz, sí, qué bonito sacrificio que hizo por su pueblo, y qué bonitas enseñanzas que proclamó, y qué bonitos milagros que hizo, y cuánto poder, pero ¿dónde quedó eso? En nada, en una cruz y en una tumba. Ahí está, lo podemos ver todos, ¿veis? Ahora está en sus huesos ahí dentro. Y si serían reliquias, y quizás tendrían seguidores todavía, pero estarían ahí, sus reliquias. Pero no, Jesús resucitó de los muertos y tiene victoria sobre la muerte. Y ninguno de sus discípulos tuvo temor a morir, porque sabían de que su vida aquí en la tierra era temporal, la vida que tenemos en el cielo es eterna. Y estaremos en la gloria del Señor para siempre. ¿Qué cambio de mentalidad que debemos de tener en nosotros, que podemos tener en nuestras vidas? ¿Qué cambio de mentalidad? Que nuestras vidas aquí en la tierra, por muy difíciles que sean, por persecuciones que tengamos, por achaques que nos vengan, sabemos, como la bonita que leíamos en la cantata la semana pasada, te asustas de que me anuncias de que en poco tengo que partir al cielo. Pues es la mejor noticia, es lo que estoy esperando.
La mujer no estaba buscando el suicidio, pero sí que anhelaba estar en la patria celestial. Y mientras, anhelaba otra cosa, ¿verdad? Compartir el Evangelio a los que estaban a su alrededor. Pero qué buena noticia saber que un día estaremos con el Señor en el cielo. ¿Cómo podríamos saber esa noticia si Cristo no hubiera resucitado de los muertos? Estaríamos igual, sin esperanza en este mundo. También la resurrección de Cristo nos anuncia que podemos tener y que tenemos una nueva vida en Cristo. Podemos tener es para aquellos que todavía no la tienen. Se puede tener una nueva vida en Cristo. Quizás tu vida está cargada con pecados, está asediada por problemas de toda clase, de toda índole. Te parece que no hay luz en tu vida, no hay futuro en tu porvenir. Todo va en tu contra. Todo parece que vaya hecho para fastidiarte, para hundirte. Pero hay una nueva vida en Cristo. Puedes tener una nueva vida en Cristo. Quizás estás padeciendo las consecuencias de un pecado, de tus pecados. Y tus pecados no te dejan vivir, te ahogan, te hunden. Hay una nueva vida en Cristo. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y Jesús, el Señor Jesucristo, no tiene en cuenta más nuestros pecados. Fijaos lo que leemos en 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasarán y aquí todas son hechas nuevas. ¿No es el versículo que yo buscaba? Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. ¿De qué está hablando el Señor? Acerca de esos pecados terribles que Él no va a permitir en el cielo. Dice en el versículo 9 de 1 de Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injustos. ¿Quién ha sido alguna vez injusto aquí? Injusto. No ha hecho correctamente lo que debía hacer. Y ha juzgado mal a otra persona, por ejemplo. Injustos. Es algo muy habitual. Antes de empezar en toda la lista que hay después, dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán en el reino de Dios. Vaya lista de pecados que hay aquí, ¿verdad? Me parece a mí que la mayoría de ellos vienen bien corrientes en este mundo hoy en día. Bien habituales en este mundo hoy en día. De los cuales, muchos de ellos ya, de los que hemos leído aquí, no se consideran pecados. No se considera nada malo, sino es una opción de vida. ¿Es algo bueno? Pero aquí lo dice la palabra de Dios. Y fijaos que dice después: y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Podemos tener una nueva vida en Cristo. Podemos tener una nueva vida en Cristo. Y Dios no escoge, no mira estos pecados tan terribles. Fijaos lo que dice, ¿no? No heredarán el reino de Dios. Y no pone impedimento a estos pecados, sino que todo aquel que se acerca a Él en humildad y con arrepentimiento, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Cualquiera que sea tu pecado, que hayas cometido y pienses que
Dios jamás me podrá perdonar esto. Dios te puede perdonar. Si tú acudes a Él con arrepentimiento verdadero de corazón. Pero también nos anuncia de que tenemos una nueva vida en Cristo, las dos cosas. Podemos tenerla, y los que ya formamos parte de la familia celestial, debemos tener una nueva vida en Cristo. Cuando tú tienes la necesidad, porque te ves condenado, te ves ahogado, te ves oprimido, esa esperanza, esa nueva vida en Cristo te atrae mucho, ¿verdad? Nos atrae a todos. Sí, quiero esa nueva vida en Cristo. Y librarme de esta carga que tengo en mi corazón, librarme de esta opresión que me cuesta respirar. Pero cuando Cristo nos redime y nos une a su familia celestial, entonces también debemos seguir teniendo esa nueva vida en Cristo. Como leemos en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos en la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la voluntad de Dios. Qué bueno que dejamos de ser hijos de luz. Pero dejamos de ser hijos de ira y nos convertimos en hijos de luz. Vivamos pues como hijos de luz. Vivamos pues como hijos de luz. No volvamos otra vez a lo antiguo. No volvamos otra vez a lo pasado. A cómo vivíamos anteriormente, por donde nos movíamos anteriormente, por las cosas que hacíamos anteriormente, sino vivamos en esa transformación permanente en Cristo. En tercer lugar, su resurrección y ascensión nos hablan de su segunda venida. De su segunda venida, igual como anunció en Juan 14. Y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿En qué hubiera quedado esa promesa? Jesús hubiera resucitado y sus discípulos no hubieran visto que ascendía a los cielos. Como les anunciaron esos ángeles que se pusieron al lado de Jesús cuando fue ascendido. Este mismo Jesús que ahora veis que asciende volverá otra vez de los cielos. Volverá otra vez. Su resurrección y ascensión nos habla de que volverá otra vez a buscarnos. Jesucristo fue resucitado como las primicias. Como las primicias. Como el primero que resucita de muchos otros. De muchos otros que somos nosotros. Ya sea que muramos nosotros, seremos arrebatados juntamente en el momento de la segunda venida de Cristo. Si estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con los que ya nos han precedido antes, los que están durmiendo. Si Cristo no hubiera resucitado y ascendido a los cielos, entonces su segunda venida, que la iglesia de Cristo está esperando durante tanto tiempo, no tendría ningún significado, no tendría ninguna razón de ser. Pero hermanos, estos dos eventos deben acompañarnos, como si nos cogieran de la mano y nos llevaran. Por un lado, el nacimiento de Cristo, que nos recuerda de dónde hemos sido rescatados. Que hemos sido rescatados porque necesitábamos un Salvador del mundo. Y también la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Nos recuerda que Jesús venció la muerte, que tenemos nueva vida en Cristo, que el Señor va a venir a buscarnos y deben acompañarnos estos dos pensamientos en nuestra vida aquí en el presente. Uno que nos recuerda al pasado y otro que nos recuerda al futuro. En el presente deben acompañarnos para que vivamos fieles al Señor, para que vivamos gozosos, agradecidos de lo que el Señor ha hecho por nosotros y para que toda la gloria sea para Él. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú viniste a rescatarnos, tú viniste a buscarnos, Señor. Y Señor, te humillaste y naciste como un bebé allí en ese pesebre. Y Padre Celestial, tu Hijo que merecía todos los honores y nacer en el mejor palacio, allí estuvo. Pero fue anunciado, Señor, con grandeza por esos ángeles. Quizás a los últimos que quizás deberían haber ido esos pastores, pero tú has sido que hiciste. Porque tú viniste a rescatar a aquellos que lo necesitaban. Aquellos que estaban, Señor,
sumidos en sus pecados. Padre Celestial, sea para ti toda la gloria y toda la honra. Que esas Navidades, Padre, podamos celebrar y podamos recordar en casa, en la iglesia, Padre, donde estemos, que tú viniste a esta tierra a nacer, vivir, morir y dar la vida por nosotros y después ascender a los cielos, donde estás ahora, Señor, esperando a buscar a tu iglesia. Padre, que nos ayudes, que nos encuentres trabajando para ti, viviendo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de Omar, que estaba pensando en que el hombre solo debe volver a las fuentes de la Navidad. Realmente, ¿qué es la Navidad? ¿No? Y centrarse en que nació Cristo, o sea, para reconciliarnos con el Padre, realmente. O sea, más que buscar todo lo que es artificial, la Navidad hoy día, o sea, realmente el hombre, o sea, si quiere hacer tanto bien, tanto, o sea, cosas, como querer solucionar los problemas de todo el año en Navidad. ¿No? O sea, realmente cuando lo importante es solucionar con Dios nuestra vida realmente. Digamos que es bueno, o sea, que volver a las fuentes de la Navidad realmente. Quisiera cantar puestos de pie el himno 72. Perdón, 73, pero me he equivocado. B, título, las montañas. Tan precioso, Señor, de la salvación que nos diste, Padre. Te pedimos que puedas llevarnos con bien a nuestras casas y también le pueda ir bien el culto a la tarde, Padre. Te pido precioso. Amén. Amén.
Gracias. Sí, es que hay que aprovecharlo. Mami, firmar la postalita, dile a mami, tenéis que firmar la postalita. Bueno, sí que pero si volvemos por aquí, Vaya orquesta que se ha formado ahí.